Y alma alaba al Señor. Dios bendiga a los hermanos en la fe del Señor Jesucristo que nos van a escuchar a través de las redes cibernéticas. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Y ha llegado, ¿verdad?, un momento, una semana más para estudiar la poderosa palabra del Señor, aleluya. Y el tema, Jesús revela su divinidad, aleluya. La verdad central, Jesús enfrentaba los errores y el legalismo con autoridad. Aleluya. Repito, Jesús enfrentaba los errores y el legalismo con autoridad. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Mi alma alaba a Cristo Jesús. El versículo clave se encuentra en Marcos 8:29. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Mi alma alaba al Señor Dios Todopoderoso, hacedor de maravilla. Bendecimos el nombre del Cristo resucitado. Aleluya. Gloria al Señor. Mi Cristo Jesús, Señor amado, gracias. La lectura, verdad, esta semana se encuentra en Marcos 8:27-36, 9:2-3-7-9. Vamos a leer un versículo cada uno. Voy a empezar yo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? 28. Ellos respondieron: uno Juan el Bautista, el otro Elías, el otro algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién dices que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Le decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvertirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿Por qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blanco como la nieve, tanto que ningún labrador en la tierra los puede hacer tan blanco. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oí. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Todo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijese lo que habían visto
sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por tu poderosa palabra, Señor amado. Toma el control, Señor eterno, de nuestra vida, Dios santo. Gracias, Jesús de Nazaret. Bendito sea tu nombre, Señor amado. Oh, glorifícate, Padre eterno, con palabras en nuestros labios, Señor amado. En el nombre de Jesús. Pedimos que bendiga, Señor, a los hermanos en Cristo que nos van a escuchar a través de las redes cibernéticas y a los que están presentes. Ayúdalos. Padre, lo hacemos para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Aleluya. En Marcos 8:27, la Biblia nos enseña que salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea y de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿qué dicen los hombres que soy yo? Aleluya. Jesucristo, ¿verdad?, iba caminando por esas aldeas. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Era Cesarea y de Filipo. Bendito sea el nombre de Dios. La palabra de Dios dice que Jesucristo le hizo una pregunta. Aleluya. A sus discípulos. Le preguntó: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. A pesar de que Cristo, ¿verdad?, hizo esa pregunta, Él lo hizo, ¿verdad?, para educar a sus discípulos. ¿Por qué? Porque Dios lo sabe todo, hermano. Dios sabe todas las cosas, lo que va a suceder, lo que los hombres han padecido, lo que van a padecer. Si se van a salvar, si no se van a salvar, Dios lo sabe, hermano. Si se van a apartar o no se van a apartar, ya Dios lo sabe. Dios sabe todas las cosas. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. A Él sea la exaltación por siempre. Aleluya. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Aleluya. Mi alma alaba a Cristo Jesús. Dios, te adoramos. Ellos respondieron, uno Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. O sea que los discípulos, ¿verdad?, se encargaron de decirle lo que las personas estaban pensando del maestro. Y las personas estaban completamente erradas en la contestación, ¿verdad?, que en ese momento ellos aseguraban que Jesucristo era un profeta. Otros decían que era Elías. Porque las personas estaban con quién? Estaban mal adoctrinadas, hermano. ¿Verdad? Estaban perdidos. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Ellos estaban esperando a Elías, a los profetas, pero no al Mesías. Y el Mesías estaba con ellos. Amén. Mira qué confusión wow, qué tremendo. El mismo Dios con ellos compartiendo y ellos ignorando eso. Mi alma alaba al Señor, Dios Todopoderoso, aleluya. Entonces les dijo: ¿vosotros quién decís que soy? Respondió Pedro, le dijo: tú eres el Cristo. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Mi alma alaba a Dios. Pedro, Dios le reveló, ¿verdad?, que Jesucristo era el Cristo en ese momento. Amén. Fue revelado por Dios a través de Pedro. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Mi alma alaba a Cristo Jesús. Hay que tener mucho cuidado y hay que pedirle al Señor que nos dé discernimiento de espíritu para poder pesar los espíritus. Amén. Porque, wow, yo digo, Pedro, a pesar que era un discípulo del Señor, también usaba el enemigo de las almas. Wow. A pesar de que estaba con Cristo, siendo discípulo del Señor, también lo usaba el enemigo de Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado.
Aleluya. Y lo que es de uno, pero lo que no es de uno tenemos que rechazar, ¿verdad? Porque lo que no es de Dios, en contra de Dios es. Entonces ahí hay que tener ¿qué? Mucho cuidado, ¿entiendes? Tenemos que captar lo que venga de parte del Señor y ponerlo por obra en nuestras vidas. Y lo que no venga de Dios, rechazarlo, hermano. Aleluya, porque mire lo que a Pedro le pasó en ese momento. Aleluya. Mi alma alaba al Señor, Dios Todopoderoso. Aleluya. Y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, ser desechado por los ancianos, por los príncipes sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. O sea que el Señor, ¿verdad?, estaba diciendo a quien, a sus discípulos, que Él tenía que padecer, que iba a morir, pero también iba a resucitar. O sea, estaba aquí, aleluya, enseñándole a sus discípulos lo venidero, lo que Él iba a hacer en ese momento. Gloria al nombre de Dios, o sea, lo que iba a suceder. Esto le decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Wow. Eso fue lo que Jesucristo le dijo a ¿quién? A Pedro, ¿verdad? Porque él, dice la Biblia, que estaba reconviniendo, o sea, estaba poniendo la mirada en las cosas de los hombres, no estaba dándole, no le estaba dando prioridad a lo espiritual. Alabado sea el nombre del Señor. Hay que tener mucho cuidado en eso. Las cosas de Dios son del Espíritu de Dios, y lo que no es de Dios es del enemigo, y hay que rechazar. Aleluya, mi alma alaba a Cristo Jesús, poderoso el Cristo resucitado, aleluya. Amén, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Yo no puedo dar cabida que haya congregaciones que tengan cerradas las congregaciones todavía este tiempo. Hay congregaciones, por lo menos a Samaria, ¿verdad?, están abiertos. Pero hay congregaciones que están cerradas completamente. Por temor a enfermarse o qué sé yo, no entiendo, pero para mí, que la iglesia esté encerrada no puede ser de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, porque la voluntad de Dios, ¿verdad?, es que los hijos de Dios vivamos siempre, aleluya, en gozo, estar siempre, aleluya, congregándonos, recibiendo de parte del Señor, aleluya, gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Y vamos a lo que, ¿verdad?, el Señor le dijo a Pedro: quítate de mí, Satanás, a uno de sus discípulos. Quiere decir que el enemigo estaba aquí en Pedro. Wow. Y si el enemigo estaba usando a Pedro, que era un discípulo de Dios, imagínense los cristianos de este tiempo, que se pasan más tiempo trabajando y pocas veces buscan dar rodillas. Otros se aparecen una vez por mes. Mi alma alaba al Señor, aleluya. Por eso hay que tener mucho cuidado y pedirle al Señor que nos dé entendimiento de su palabra. Y no enojarse, sino, ¿verdad?, aleluya, pedirle a Dios que nos ayude, porque este caminar es para valientes y es para personas sabias. O sea, nosotros no podemos quedarnos con los brazos cruzados, ¿verdad? Si nosotros hubiéramos quedado con los brazos cruzados y hubiéramos dejado de congregarnos, porque en los tiempos de la pandemia estuvo bien difícil, ¿verdad?, llegar a la iglesia, porque había muchas restricciones.
¿Sabe qué? Nosotros ya estuviéramos más fríos que un bloque de hielo, a lo mejor no estuviéramos ni congregándonos. Gloria a Dios. Pero la misericordia del Señor, ¿verdad? Puso ese sentir en nuestras mentes, en nuestros corazones, que le siguiéramos buscando, aleluya. Bendita sea la misericordia de Dios. Pero él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Llamando a la gente, a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aleluya. Fíjate que Dios no le exige a nadie. No le exige a ningún ser humano. O sea, le dijo a las personas que estaban ahí. Los invita a que los... Amén. Invita a él a que si le querían seguir, que le siguieran. Mi alma alaba a Dios, poderoso Cristo Jesús. Pero Jesucristo no le exige a ningún ser humano a que le sirvan. Tienen que nacer del corazón y es dar libre albedrío. Y llamando a la gente, a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. O sea, le dijo: niéguense a sí mismo. Gloria al nombre del Señor. Mi alma alaba al Señor Dios Todopoderoso. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Dios Todopoderoso. Mi alma alaba a Dios. La lección de hoy se centra en cómo la identidad de Jesús fue revelada a sus discípulos. Incluso después de que les hubo revelado, todavía tenían preguntas y creencias que debían ser corregidas. Dios quería que supieran la verdad acerca de aquel a quien había enviado y que se comprometieran plenamente como discípulos de aquel que daría su vida por ellos. Aleluya. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Jesús Dios. vino a nosotros, al Padre. Sin embargo, en varias ocasiones dijo a sus discípulos, a otros, que no le contaran a nadie lo que habían visto experimentando. En algunos casos específicos, que debían esperar hasta después de su resurrección. Más tarde, al prometer, el Espíritu Santo prometió, aleluya, que el Espíritu Santo le daría poder para testificar. El tiempo para callar sobre él había terminado. Ahora era momento de contar a todos sobre el Mesías. Aleluya. Marcos 8 nos enseña que una verdad profundamente sobre Jesucristo es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre y el Mesías. Gloria a Dios. Dios Padre le envió a morir en nuestro lugar para que seamos liberados, aleluya, del castigo del pecado y para que tengamos la experiencia del nuevo nacimiento como sus hijos adoptivos. Conforme estudiamos las Escrituras, aprendemos más sobre lo que esto significa y cómo podemos anunciar esta buena noticia a quienes nos rodean. Aleluya, está claro, ¿verdad? Él hizo el sacrificio para que fuéramos nosotros, ¿qué? Liberados del pecado. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Mi alma alaba a Cristo Jesús. Y después que fuimos liberados del pecado, aleluya, Él nos adoptó, dice su palabra poderosa, aleluya. Mi alma alaba al Señor, aleluya. Entre la gente abundaban las teorías sobre la identidad de Jesús. Si usted escucha a la gente hoy, encontrará otras teorías sobre Él. Algunos dicen que fue un buen hombre, mientras que otros dicen que fue un fraude. Pero como creyentes sabemos que Él fue y es el Mesías, el Hijo de Dios, quien fue crucificado y resucitó para que podamos tener una relación con Dios. También sabemos que Él es nuestro Rey, que viene pronto. Marcos también sabía quién era Jesús, y él dijo claramente las palabras iniciales de su libro. Aleluya, gloria a Cristo Jesús, aleluya. Mi alma alaba al Señor. Marcos comenzó un libro llamando a su Salvador Jesucristo, Hijo de Dios. Una declaración que afirma tanto la divinidad de Cristo como su misión salvadora. Amén.
Jesús mismo mencionó el tema de su identidad en el capítulo 8 de Marcos. Preguntó a los discípulos acerca de los pensamientos y opiniones de quienes lo rodeaban sobre quién era. Gloria a tu Es nombre, posible Jesús. que Jesús quería sacar a la luz ideas falsas y despejar el camino para una revelación de su verdadera identidad a las personas más cercanas a Él. Aleluya. Los discípulos de Jesús respondieron repitiéndole algunas de las opiniones que habían escuchado. Algunas personas, incluido el rey Herodes, creían que Jesús era Juan el Bautista, resucitado de los muertos. Juan había sido encarcelado por su oposición al estilo de vida pecaminoso de Herodes y luego fue ejecutado por orden del rey. Las obras milagrosas de Jesús llevaron a algunos a creer que Juan había regresado. Otra posibilidad en la mente de la persona era identificar a Jesús como Elías. Muchos judíos esperaban a Elías que apareciera antes de la venida del Mesías. Aquellos que veían a Jesús como Elías lo consideraban como un enviado para preparar el camino al Mesías y no como el mismo Mesías. Wow, cuánta equivocación, cuán erradas estaban las personas de ese tiempo en el tiempo del Señor Jesucristo. ¿Verdad? Tenían una mente velada, tenían una opinión errónea, tenían unos conceptos erróneos a lo que verdaderamente, establece la palabra del Señor. Ellos no sabían que la profecía de Elías se estaba cumpliendo en ese momento. Aleluya. Gloria a Dios. Si Jesús no era Elías, la gente conjeturaba, tal vez era uno de los otros profetas. Mateo registra en su relato una conversación en que algunos oponían que Jesús sería el profeta Jeremías, a quien esperaban que volviera a inaugurar el reinado del Mesías. Aleluya, gloria al nombre de Dios. Escuchar lo que otros dicen sobre Jesús no es suficiente. Incluso escuchar a quienes lo conocen, lo describen con precisión. No es un sustituto para conocerlo personalmente y reconocer su señorío sobre nuestras vidas. Los discípulos podían informar lo que otros decían, pero Jesús quería que expresaran su propia creencia en Él. Cuando pidió sus declaraciones acerca de Él, Pedro confesó categóricamente que Jesús era el Mesías. Después de esforzarse para exponer creencias incorrectas sobre su identidad, Jesús dio a sus discípulos la oportunidad de compartir lo que ellos mismos creían. Acerca de Él, a diferencia de las multitudes, eran sus elegidos y amados seguidores que vivían en comunión cercana con Él. Se podía esperar que tuvieran una idea más completa de su identidad que otros. Marcos registra solamente la respuesta de Pedro. Cuando Jesús pidió que ellos declararan lo que creían sobre su identidad, Pedro simplemente dijo: tú eres el Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Honramos a Cristo Jesús. Amén, sí, Señor. La respuesta de Pedro es un marcado contraste con las falsas creencias que muchos tenían acerca de Jesús en ese momento, mientras que otros creían que Jesús solo prepararía el escenario o ayudaría al Mesías por venir. Pedro se dio cuenta de que Jesús mismo era el Mesías, a quien los judíos habían esperado durante tanto tiempo. Jesús respondió a la confesión de fe de Pedro de una manera sorprendente. En vez de permitir que difundiera la noticia de la llegada del Mesías, Jesús le mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Hay varias razones posibles para esta fuerte prohibición. Primero, la mayoría de los judíos en ese momento se imaginaban a Cristo como una figura política o militar que conquistaría las fuerzas romanas que ocupaban Israel. Algunos incluso quisieron coronar a Jesús como el rey. Segundo, el entrenamiento de Jesús a sus apóstoles no estaba terminado y podría ser interrumpido por un anuncio público de su mesianismo. Finalmente, aquellos que se oponían a él posiblemente se sentirían motivados a actuar por dicha declaración, y aún no era la hora de que Jesús fuera crucificado. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Cristo. Hay poder en Cristo Jesús. Aleluya, mi alma alaba a Dios. Jesús conocía su destino y sabía que sería su propio pueblo
quien exigiría su muerte. Sin embargo, Pedro no quería aceptar que Jesús moriría en la cruz. Y la idea de la resurrección estaba mucho más allá de su capacidad de comprensión. Aleluya. O sea, los discípulos no fue de la noche a la mañana que Cristo le abrió la mente espiritual, sino fue a través de un proceso, ¿verdad? Porque ellos llegaron como cualquier ser humano cuando fueron llamados. Ellos, ¿verdad?, obedecieron al llamado de Dios, pero Dios poco a poco fue transformándolo. Ellos fueron testigos de Cristo, de los milagros poderosos, aleluya. Pero sí ellos llegaron, ¿verdad?, carnales. Ellos, inclusive ellos no podían, no tenían mente espiritual abierta, ellos no entendían lo que el Señor, aleluya, les decía en el Espíritu. Se confundían mucho, pero a través de los milagros, a través, aleluya, de los momentos que pasaron con Él, aleluya, Dios fue transformando sus vidas. Gloria al nombre del Señor, como hace con cada uno de nosotros. Nos procesa, ¿verdad?, hasta que lleguemos al conocimiento pleno de la verdad. Jesús conocía su destino y sabía que era su propio pueblo quien exigiría su muerte. El siguiente paso de Jesús en su revelación de sí mismo fue enseñar a sus discípulos la verdad sobre su ministerio como el Mesías, usando el título mesiánico, el Hijo de Dios. Jesús les dijo que sufriría, sería rechazado y muerto y que resucitaría. Jesús volvería a estar en este tema una y otra vez antes de su crucifixión. Es claro que su sacrificio en la cruz sería la base de la fe y el ministerio de sus seguidores. Lo que provocarían el sufrimiento y la muerte de Jesucristo serían los líderes de la nación de Israel. El Sanedrín, el tribunal superior de los judíos, estaba formado por los ancianos, los principales sacerdotes y los maestros de la ley, aunque el acto físico de la crucifixión fue llevado a cabo por miembros del ejército romano. Los líderes judíos condenaron a muerte a Jesús. Al dejar es claro que moriría a manos de su propio pueblo, Jesús desafió las creencias de sus discípulos acerca del Mesías, pero no pudo permanecer en silencio. Llevó a Jesús a un lado y comenzó a reprenderle. Jesús, aleluya, reconoció las palabras de Pedro como una tentación de Satanás que procuraba desviarlo del plan de Dios, de su muerte sacrificial, seguida de su resurrección. Cuando comenzó el ministerio público de Jesús, Satanás lo tentó a recibir. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Mi alma alaba a Dios. Aleluya. El gobierno del mundo, con la condición de que Jesucristo lo adorara, Filipenses 2:9 declara que Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Si bien la vida cristiana trae gozo y paz, se requiere abnegación. Jesús mostró su amor y su disposición al sacrificio cuando tomó las necesidades del mundo sobre sí al hacer al hombre y dar su vida por los pecados del mundo. A pesar de que él mismo nunca había pecado, Jesús espera que sus seguidores nieguen sus deseos humanos por el bien mayor de tener una relación con Dios. Aun cuando es difícil, mucho más importante que los placeres temporales y las comodidades físicas y el bienestar eterno de nuestras almas. Para cumplir el plan de salvación, Jesucristo se sometió a la muerte en una cruz. Se sometió a la muerte en una cruz. Así también que quien quisiera seguir a Jesucristo tendría que tomar su propia cruz en una vida dispuesta al sacrificio. Y deberían estar dispuestos incluso a morir a manos de aquellos que no reconocían a Jesucristo como el Cristo. Las multitudes que rodeaban al Señor no sabían que Él se había revelado de sus discípulos como el Mesías, o que el Señor les había dicho que el Mesías sería ejecutado. Sin embargo, el Señor los llamó a unirse a los 12 para escuchar la necesidad de rendirse por completo a Él y a seguirlo. El Señor no exigió a sus seguidores que hicieran algo que Él mismo no hubiera hecho. Nuestro Señor fue el mejor ejemplo
del compromiso y servicio. Jesucristo describió la experiencia de ser un discípulo como una paradoja. La persona que se salvaba su vida viviéndola a su antojo y lejos de Dios la perdería eternamente. Por el contrario, el que guarda su vida, es decir, renunciaba a ella en la búsqueda de Cristo, la salvación por la eternidad. O sea que el que gana la vida en este mundo pierde la vida eterna. Gloria al nombre de Dios. Pero el que pierde la vida en este mundo gana la vida eterna. Amén, sí, Señor. O sea, cuando hablamos del mundo es que nosotros tenemos que alejarnos, ¿verdad?, del sistema pecaminoso y los deleites del mundo. Amén. Pero pues el Señor nos da la salvación y la vida eterna. Aleluya. Amén, sí, Señor. Jesucristo enseñó que nada era más valioso que preservar el alma a través de una adecuada relación con Dios. Esa relación la mantienen solo aquellos que están dispuestos a confesar públicamente su fe en Cristo. Incluso cuando arriesgan su vida, Jesucristo quiere que sus seguidores permanezcan fieles, preparados para su venida. Después de esta enseñanza, 3 de sus seguidores más cercanos experimentaron una vislumbre de su gloria. Gloria al Señor, aleluya, mi alma alaba a Cristo. El relato de Marcos de este momento en que su identidad y la autoridad de Jesús es revelada continua conforme a Pedro y Jacobo y Juan presencian su transfiguración y escuchan las palabras de la aprobación del Padre hacia sus hijos. Esa aprobación viene junto con la instrucción de escucharlo. Después de tal experiencia, los testigos muestran su entusiasmo por escuchar cada una de sus palabras. Nuevamente se les dijo que no hablaran de esta experiencia con los demás discípulos, sino hasta después de la muerte y resurrección de Jesús. ¿Puede usted imaginar la emoción de ellos cuando se unieron a los demás discípulos, sabiendo que no podían describir lo que acababan de presenciar? Aleluya. Eso fue, ¿verdad?, la transfiguración, ¿verdad?, que el Señor le mostró a los discípulos. Aleluya. Mi alma alaba a Dios. Elías, ¿verdad?, estaba arriba. Gloria al nombre del Señor. Eso fue una experiencia sobrenatural. Pero el Señor, ¿verdad?, les dijo que guardaran silencio, que no se lo dijeran a nadie después de su muerte. Y cuando Cristo habla hay que obedecerle. Aleluya. Mi alma alaba a Dios. El conocimiento de Pedro sobre la identidad de Jesucristo se produjo como una revelación interna. Junto con Jacobo y Juan, Pedro nuevamente sería testigo de la revelación. Posiblemente el monte de Hermón, para estar a solas con él. Ahí vieron cómo cambiaba la apariencia de Jesucristo y sus vestidos se volvieron muy blancos. Durante un breve momento, Pedro, Jacobo y Juan tuvieron el privilegio de presenciar a Cristo de una manera que expresaba su identidad divina, más allá de las imitaciones habituales de su forma humana. Con el Señor aparecieron Moisés y Elías. Oiga bien, estaba Moisés y Elías con Cristo, que hablaban con él. Moisés representaba el antiguo pacto que se cumplió con el sacrificio de Cristo. Elías representaba a los profetas, cuyas palabras también se cumplieron en la obra de Cristo. Pedro estaba tan entusiasmado con la experiencia que sugirió hacer 3 enramadas para acomodar a Cristo y a sus invitados. Pedro pudo haber visto esto como un medio de prolongar la aparición de ellos y así tal vez pasar más tiempo con ellos. La Biblia menciona notablemente que Pedro estaba tan asustado que no sabía qué decir. La idea de Pedro no tuvo mucha resonancia, ya que una nube, que a menudo significa la presencia de Dios en el relato bíblico, lo rodeó. Aleluya. Como sucedió en el bautismo de Jesús, Dios Padre afirmó a Jesús como al amado, el Hijo de Dios. Aquí el Padre legó la orden. Aleluya. Gloria a Dios. Mi alma alaba al Señor. De que los discípulos y todos los seguidores de Jesús desde entonces debían escucharlo. Gloria al Señor. Mi alma alaba a Cristo Jesús. Amén, sí, Señor. Aleluya.
Al 35 vamos, dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y el evangelio, la salvará. ¿Verdad? Aquí, ¿quién es este que está hablando ahí? Está hablando Jesucristo, ¿verdad? ¿A quién? A la gente y a sus discípulos. Mi alma alaba al Señor, aleluya. Jesucristo, ¿verdad? A la gente y a sus discípulos. Bendito sea el nombre del Señor, Dios Todopoderoso, aleluya. Y gloria al nombre del Señor. Está hablando sobre, mi alma alaba al Señor, aleluya, lo que es, ¿verdad?, la vida eterna y también la condenación. Aleluya, mi alma alaba a Cristo Jesús. O sea que solo existen dos caminos. No hay más que dos caminos. El que se decide vivir la vida en esta tierra como le da la gana, practicando el adulterio, la fornicación, yendo a fiestas, tomando, pierden la vida eterna, así de fácil. Pero aquellos que se someten a la palabra de Dios, que rechazan el pecado, que buscan de Cristo, aleluya, que rechazan, aleluya, el demonio y el pecado, que el Señor lo reprenda, Cristo nos da la salvación. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Aleluya. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Prácticamente, ¿verdad? Dios pone, ¿verdad?, a las personas contra la pared. Porque Él es Dios, ¿verdad? Aunque Dios creó todas las cosas, porque dice la Biblia que de Jehová es la tierra en su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y Él fue el que creó al primer ser humano y todas las cosas habidas y por haber, por Él fueron hechas. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Pero hay un sistema pecaminoso donde el enemigo, ¿verdad?, el que controla la mente de las personas. Gloria al nombre del Señor, mi alma alaba a Cristo Jesús, aleluya. Y el que se deje engañar, aleluya, ¿verdad?, ese ser, pues pierde, aleluya, su alma. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y de la nube una voz que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Luego cuando miraron no vieron más a nadie consigo sino a Jesús solo. Descendieron ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando al Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Mi alma alaba a Dios. La transfiguración, ¿verdad?, fue una experiencia sobrenatural que el Señor le dio a sus discípulos. Aleluya. Póngase usted en el lugar de Pedro y Jacobo y Juan cuando volvieron a bajar de la montaña. Acababan de ver un sorprendente destello de la presencia de Dios, que no podían describir a otros, pero estaban llenos, aleluya, de preguntas. Que habían escuchado que Jesús moriría y resucitaría, pero eso estaba mucho más allá de lo que podían imaginar. Tenían dificultad en entenderlo. Durante toda su vida habían esperado al Mesías, pero aún pensaba en él como una figura política que lo liberaría de Roma. Aleluya, mi alma alaba al Señor. Estaban, aleluya, verdad, perplejos. Y eso es maravilloso cuando Dios, aleluya, le da una experiencia a las personas. Y fíjate que Dios es el mismo. Dios, verdad, Él hace como Él le place. A veces Él da experiencia a quien Él le place. O sea, Dios es así. Dios es espíritu, pero hay que meterse en espíritu y en verdad. La maravillosa experiencia de la transfiguración seguiría siendo un secreto por el momento. Jesús ordenó a Pedro, a Jacobo y a Juan que esperaran hasta después de su resurrección de los muertos, para decir a los otros 9 discípulos lo que habían visto. Después de haberle resucitado, todo el mensaje de Jesús incluía su identidad como el Hijo de Dios y Mesías, debían ser anunciados abiertamente. Esos 3 discípulos cumplieron las órdenes de Jesús, pero esto no respondió
las preguntas que tenían incluido lo que quiso decir al anunciar que resucitaría de los muertos. Aunque Jesús ya había dicho que resucitaría, tardaron en comprender la verdad de que el Mesías sufriría y moriría. Aleluya. Los discípulos también querían saber por qué los maestros de la ley sostenían que Elías debía venir antes de la llegada del Mesías. Malaquías 4, 5, 6. Jesús respondió a su pregunta refiriéndose a la vida profética y la violenta muerte de Juan el Bautista. La vida de Juan y de Elías eran muy similares en cuanto a vestimenta, dieta y predicación de la justicia. Al igual que Elías, también sufrió persecución por parte de un gobernante impío, y la esposa de ese gobernante, a diferencia de Elías, sin embargo, fue ejecutada por su audaz misterio. Al referirse a la experiencia de Juan, Jesús nuevamente llamó la atención de sus discípulos hacia su propia prueba inminente. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios, te adoramos. Podemos aprender de la verdad sobre una variedad de temas como la ciencia, el arte y la política, y sin embargo no sentimos deseo de hacer algo. No obstante, la verdad sobre Jesucristo, su identidad, su enseñanza y lo que ha hecho por nosotros nos llama a la acción. Él dio su vida por nosotros y nos llama a un compromiso total con Él. La vida que Él ofrece vale cualquier sacrificio que estemos llamados a hacer. ¿Ha escuchado la voz de Dios que lo llama a una vida más profunda con Él? Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Bendecimos a Cristo Jesús. Hasta aquí, ¿verdad? El comentario de la poderosa palabra.